La idea de publicidad digital, el podcast de AdSoci, donde no tenemos ni idea de publicidad digital. Se viene un capítulo guay. Yo últimamente estoy intentando como no leer las cosas que escribo, pero las presentaciones nos las curramos con mucho mimo, entonces la voy a leer porque en el anterior me pasó que intenté improvisar y digo, si ya me lo he preparado, lo voy a leer, así que lo voy a leer. A ver, el capítulo de hoy nos da para 5, porque no sabéis quién viene. Abran bien los ojos y los oídos porque tenemos con nosotras a una de las grandes bajo los micros de Ni puñetera idea de publicidad digital, Blanca Formariz. Actualmente es directora general en Methodology. ¿Cómo no? Pero como todos sabréis, ha pasado por el audiovisual, el contenido, el branded content, influencer marketing, el desarrollo de negocio y ahora aterriza en un terreno especialmente interesante para cualquier marca en 2026, que es entender qué se dice de ti, por qué se dice, qué significa de verdad y qué se hace con todo eso. Vamos a tener que ordenar bastante todo lo que viene porque se viene. Así que enhorabuena y gracias. Enhorabuena. Así que bienvenida. Muy bien, has ganado el premio. Enhorabuena por estar aquí. Una foto. Bienvenida. Muchas gracias. Cuando improviso me sale por mejor. haberme invitado, y muchas gracias por esta súper introducción. O sea, digo, no sé quién pensáis que viene hoy, pero no me suena a mí, no sé. La sensación que ha dado es que tiene 5 personalidades. Podría ser. Sí, No tiene 5 personas, pero no, es tiene el caso. una Tiene una. muy completa en Poliédrica. cuanto a conocimiento. Poliédrica. Totalmente. ¿Vosotros os conocéis de Pues hace desde- bastante Hola, tiempo? ¿qué tal? Buenos días. Un sí. tiempito. Sí, efectivamente. A ver, sí, la verdad es que el podcast, si no lo ordenamos bien, puede ser un caos. Porque es verdad que podemos empezar a tirar de hilos y son muchos hilos, ¿no? Porque has hecho cine, has hecho tele, algo de tele también. Después de haber hecho esto, se te ocurrió meterte en el mundo de la influencia, que hoy todo el mundo habla de influencia, pero cuando tú entraste en el mundo de la influencia no existía la influencia. Había unos señores que eran youtubers, ¿no? Y que hacían cosas raras y que nadie sabía de qué iba el rollo y montasteis un sarao muy potente y ahora efectivamente ese es un punto como más estratégico, me das de mirar las cosas desde arriba, ¿no? Así es. Entonces y luego me da la sensación que sobre todo lo que sabes hacer es llevar a cabo grandes aventuras, grandes cosas, ¿no? Y eso espero que se impregne en la conversación que vamos a tener porque es donde siempre me ha llamado más la atención, desde que te conocí con el famoso proyecto de Tadeo, que aquello fue toda una aventura, ¿no? Tadeo Jones y el arranque de Tadeo Jones. Bueno, Tadeo Jones me dio a mi marido, o sea, que imagínate la aventura que fue para mí La Tadeo aventura, Jones. Ahí le efectivamente. conocí. Sí. Que de una idea, ¿no? De una idea con Jordi, ¿no? De una idea a el éxito que fue en cines, que fue brutal, ¿no? Fue la gran... Yo no sé si después de Tadeo ha habido otra historia de animación tan potente. De en animación esta- yo creo que nada lo ha igualado. O sea, incluso las producciones que se hicieron después de Tadeo con la misma productora, como Atrapa la bandera, es que nada igualó a Tadeo Jones. Fue un personaje además que conectó de tal forma con la audiencia que bueno, nosotros le teníamos mucho cariño porque lo estábamos desarrollando internamente, pero luego todo el mundo empatizó con eso. Y Exacto. sí, la verdad es que fue un boom. Exacto. Y nadie puede seguir, o sea, nadie puede entender el volumen que es montar una peli desde cero, desde una idea hasta ¿no? conseguir la pasta, la financiación, producirla, entregarla, distribuirla, cobrarla, salvo el que lo ha vivido, lo que significa es que es brutal, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Que hasta que no lo produces y no lo haces y tú lo viviste, pues además fue hace años, o sea, que efectivamente te bregaste muy fuerte y todo eso, ¿no? Sí. Y lo pude ver y lo pude observar y el éxito fue tremendo, ¿no? Pero bueno, después te metiste en el mundo de los youtubers, ¿no? Con TubiTube, Sí. ¿no? La verdad es que yo después de toda la etapa de Tadeo, bueno, la etapa del Toro Pictures, que fue mi era cinematográfica, al final fueron 6 años, que la verdad es que los guardo con un cariño espectacular. Aprendí muchísimo porque yo tenía la suerte de estar solamente con otra persona, que era mi jefe, que era el productor ejecutivo Jordi Gasul, que además él era el guionista. Entonces, todos los proyectos que paríamos desde la productora eran de él. Y yo estaba desde el punto en el que recibía una sinopsis del proyecto y había que hacer comentarios y luego se desarrollaba el guión, hasta conseguir la financiación, viajar a los mercados internacionales para conseguir la distribución y luego ya lo que era el campo, ¿no? El proceso de producción. Y ya cuando tenías todo eso, pues pospo y toda la parte marketingiana, que ahí es donde nos conocimos nosotros. Exacto. Entonces aprendí muchísimo, fue una etapa de verdad que
que bueno, no la hubiera cambiado por nada, pero tenía ganas de hacer más cosas. Es verdad que en aquel momento sentí que tenía cierto techo en la parte del cine porque o sea, dentro de donde estaba no podía crecer más y si quería irme a la competencia era un poco a costa de mi jefe, ¿no? Entonces eso no hubiera estado muy bien visto. Y estuve un año en televisión, en Intereconomía, estaba en la parte de producción y bueno, y también presentaba un programa de cine, porque el cine yo lo seguía llevando muy dentro. Y después de eso decidí hacer un Executive MBA porque yo sentía que todo el trabajo que yo hacía era en base a puro sentido común. O sea, yo hacía las cosas por sentido común, pero no por un conocimiento que nadie me hubiera enseñado. O sea, la carrera me dio muchas cosas y me dio muchas bases, me dio mucha capacidad de trabajo importante, pero no somos como cirujanos que tienen que aprender a operar a corazón abierto, ¿no? Y entonces sí que pensaba que a nivel dirección y gestión me faltaba un punto. Entonces hice el MEGEC en la Universidad de Navarra EIS y bueno, esto me abrió mucho los ojos a nivel como dirigir equipos, ver números realmente en serio por primera vez en mi vida, o sea, lo que es un balance, lo que es una cuenta de resultados. Y estando estudiando el MEGEC, hubo un profesor que nos daba una asignatura de innovación y nos comentó que había 2 personas que estaban montando una multi-channel network, que ahora os cuento lo que es, en España, y que estaban buscando a gente. Entonces yo para un proyecto de clase que tenía que hacer un trabajo dije, pues voy a pedir una entrevista con el fundador que está montando esto y ya de paso veo cómo le puedo colar el currículum. Él a día de hoy, que se llama Bastian Manningfeld, mantiene que todo esto era una treta, que yo no tenía ningún proyecto de clase y que solo fui a postularme al puesto. Y no es verdad, yo tenía un proyecto y además lo puedo demostrar porque lo tengo guardado todavía. El caso es que, bueno, Bastian Manningfeld y Fabien Fourquet, ambos venían del mundo, uno de la tecnología y otro de la televisión, estaban montando la Multichannel Network en España, TubiTube, una MCN. Esto, para que se entienda bien, es una especie de paraguas que te permitía alojar los canales de YouTube dentro de ese paraguas y gestionar los pagos que te entraban por publicidad, todo el tema relacionado con la monetización y demás. Y la idea que trajeron ellos venía de la venta que Maker Studios había hecho a Disney en Estados Unidos, que era un modelo de MCN que se había vendido por no sé cuántos millones de dólares, y ellos querían hacer lo mismo en España, apoyados por youtubers. En aquel momento ni siquiera hablábamos de influencers, eran youtubers porque YouTube era la red social por excelencia. Había muy poquita competencia, apenas había empresas que estaban haciendo esto y en ese momento en el que estaban montando la empresa les vino muy bien un perfil como el mío que pudiera de alguna forma dirigir la batuta de todo lo que teníamos que ir haciendo, ¿no? Y me contrataron como directora de operaciones. Entonces, claro, en 2014 yo recuerdo la llamada con mi abuela para explicarle de qué estaba trabajando yo y la pobre no entendía nada, pero me permitió estar en el germen de lo que luego ha sido la revolución en el mundo del marketing y la publicidad de los últimos 10 o 12 años, que fue el influencer marketing. Entonces, no solo pude estar en un sector en el que aprendí a la vez que todo el mundo cómo funcionaba esto, hicimos mucho trabajo de divulgación también para dar a entender a las marcas lo que estábamos haciendo, sino que además aprendí a dirigir una empresa. Vale. Y saber cuáles eran todos los pasos que había que dar y todos los palos que había que tocar para construir equipos, marcar procesos, entender qué departamentos son necesarios, cómo estimular a cada uno, cómo funciona tener un objetivo de negocio, cómo conseguirlo. Tuve desde primera línea la visión global de cómo funcionaba todo eso. Entonces, claro, el paso al sitio en el que estoy ahora, sí. Dices, oye, es que has estado en sitios muy diferentes, ¿no? Cine, luego tele, marketing de influencia, y ahora estás en reputación e investigación de mercado. Pero un poco, o sea, yo lo vivo desde el prisma de lo que es la gestión, lo que es la cocina, estar dentro de cómo hacer que todo el engranaje de la empresa pueda funcionar. Yo siempre lo he dicho, podría estar dirigiendo una empresa de fabricación de cajas. Al final, la estructura de cómo funciona una compañía por dentro, pienso que siempre es la misma. La capacidad que tengas de gestionar a las personas también es la misma. Y las personas son iguales en marketing de influencia que en fábrica de cajas. Bueno, en influencia están todos un poco más locos, pero... Bueno, la creación de contenido en general están todos más locos. En general. En general, sí, pero no más que en el cine. No más que en el cine, lo que sucede es que viven con una presión, no, con una intensidad más. El cine, sí, al final, el ciclo es mucho más largo, ¿no? O sea, yo creo que en el mundo del influencer marketing probablemente habré vivido las experiencias más locas de mi carrera, cosas que en el cine no he vivido o que ahora, desde luego, en un sector que estoy como mucho más, no sé si tanto tradicional, pero como más serio,
pues no lo vivo así. Vale. Al final de la historia, lo que me gustaría saber es si cuando tú vendes un proyecto de reputación o de monitorización, o de los, ahora veremos, ¿no? Ahora hablaremos de eso, si viene tu histórico, o sea, si a tu cabeza viene cuando estás viendo y interpretando los datos para uno de tus clientes actuales, ¿no? A los cuales tienes que decirles los porqués de su vida, si realmente la influencia, la creación de contenido, la distribución del mismo, la podrían llevar hacia algún lado, ¿vale? Pero eso yo creo que poco a poco en la conversación nos extrae. Vale, te tengo una respuesta muy clara. Me imagino que dirás que sí. Y además yo creo que el problema es, pero esto no lo puede incluir en tu empresa, que es lo que te molaría, es que producir ese contenido. Pero ya llegará, todo eso ya llegará. Oye, entonces, y ahora estás en una compañía que no pienso decir el nombre porque no soy capaz. No es tan difícil. Methodology. Pues eso, eso. Y ahora estás ahí en una cosa que puede parecer que ya llevamos muchos años haciéndolo. ¿No? Dices, ¿cuántos años se lleva monitorizando, ¿no? O se lleva analizando la reputación? Pero con una propuesta de valor diferencial, ¿no? Con una propuesta de valor diferente a lo que hay en el mercado. Eso es. ¿Puedes hacer el marco, el contexto y cómo os acercáis al mercado? Sí. A ver, yo diría que efectivamente existe una percepción de que venimos monitorizando y escuchando desde hace mucho. Vale. Pero eso no significa que se haya hecho bien o que se haya hecho de una forma completa. La percepción que he tenido yo en estos meses en los que me he metido en esta nueva aventura es que hay una parte muchísimo más tradicional, esta sí, que es la offline, que tiene que ver con investigación de mercado, análisis reputacional, pero más en campo, o sea, a través de encuestas, de entrevistas, con metodologías que llevan muchísimos años probadas. Y luego está esta parte online que tiene que ver con la monitorización de qué es lo que se dice de ti, pero no solo en tus redes sociales, sino en las redes sociales de los demás, en todo el universo Google, que ya sabemos todo lo que ello abarca, lo que dice la IA, o sea, porque la foto cada vez se va haciendo más grande, ¿no? Entonces, esta escucha es fundamental para saber qué es lo que está pasando, e incluso funciona muy bien si la combinas con la parte más tradicional del offline que estábamos hablando, ¿no? Pero al final, ese punto diferencial tiene que servirte para estar preparado en detección de crisis, o sea, ver si se está generando un caldo de cultivo de algo que puede suponer un problema, en tendencias, qué está pasando en el mercado, y luego en la competencia. Porque algo que nos suele ocurrir es que, o sea, el cliente viene y te dice, quiero saber qué se está diciendo sobre mí, quiero escucharlo. Y yo diría que cometen dos errores a veces, principalmente, los dos que más veo que se repiten. Uno, que quieren una escucha puntual porque han tenido un problema o lo que sea y quieren escuchar en un momento o en un periodo de tiempo muy concreto. Y el otro que es el qué se dice sobre mí y se quedan ahí centrados. Entonces, el primero pienso que tiene como solución el no, vamos a intentar hacer esto en un plazo un poquito más largo, porque realmente no vas a extraer datos relevantes para una toma de decisión mirando un momento puntual o solamente 3 momentos de vida de tu marca. Necesitas mirar mucho más allá porque el contexto es importante. Vale. O sea, el momento cultural en el que estés viviendo, lo que está pasando en ese momento, influye en todo lo demás. Y luego la segunda parte, que es el me mira a mí mismo, es fundamental, pero necesitas ver lo que está haciendo tu competencia. Y esto en escucha digital es súper fácil. Pero la pregunta entonces que deberían de hacerse, ¿cuál es? ¿Cuál es la pregunta que se debería de hacer un anunciante? Claro, ¿qué están haciendo los demás? Vale. Para saber, o sea, esa es la pregunta. Y de ahí lo que tienes que extraer es ¿cómo puedo diferenciarme yo que no estén dando los demás? ¿O qué están haciendo mejor que yo? ¿Cómo puedo anticiparme al mercado? Pero la pregunta es esa, ¿qué hacen los demás? ¿Qué está pasando? Vale. ¿Qué está pasando en mi sector? Oye, y la pregunta de, o sea, una vez ya identificáis todo y dices, vale, la marca está así, ¿cómo se pasa la marca está así por? Claro, ahí es donde tienes que entrar en una capa un poco más cualitativa, porque digamos que la tendencia probablemente que ha habido en los últimos años es muy el dato, el volumen, el número, eso es lo que más nos importa, pero cada vez las marcas quieren volver más a lo cualitativo para extraer precisamente esta información que es la verdaderamente relevante, el por qué me está pasando esto. Ahí, por ejemplo, una marca que sea capaz no solo de escuchar bien, sino de realizarse las preguntas adecuadas, es la que puede llegar a esas conclusiones. Y, por ejemplo, en una combinación de metodologías en la que quieras meterte en unas entrevistas, en un focus group, o sea, en temas más de offline, vas a tener realmente una foto mucho más completa. O sea, yo veo muchos casos de marcas que piden traqueos de marca
Y te lo piden por oleadas, con encuestas de oleadas cada 4 meses. Y no te quieren contratar la parte de qué se dice en online en el día a día. Así nunca vas a tener una foto nítida de lo que está pasando en realidad. Sobre todo porque ni el 100% de tus consumidores estará en online ni el 100% estará en offline. ¿Pero por qué se quieren quitar el on? Bueno, pues es que aquí, bueno, abrimos... O sea, hay que tener en cuenta que este tipo de cosas muchas veces sucede porque uno tiene un jefe. Ya, joder, pero que el jefe... y Que uno al final tiene que necesitas fuera. un papel que diga que lo que he hecho ha tenido sentido. No, y aparte de tener un jefe, uno tiene un departamento. Entonces, lo que nos pasa muchas veces es el teléfono escacharrado y no saber qué está haciendo el departamento de enfrente. Entonces, yo voy a lo que me han dicho, que es hacer un cualitativo para ver en offline, o porque es lo que he hecho toda la vida y no quiero conocer qué se puede hacer por el otro lado. O no, es que yo soy de comunicación y la otra parte de redes, es que eso es marketing. Y verlo como un mundo, un universo desconocido. Y nos falta esa integración. Y yo eso... es algo generalizado que veo, pero no solo en reputación e investigación de mercado, también lo veía en influ marketing. Tengo el departamento de paid media que va completamente separado del que hace las activaciones de marca con influencers, que no tiene que ver con el spot que me están lanzando de Publi, que es el mismo que reutilizan luego para subir a redes, no tiene nada que ver. O sea, creo que nos falta un poco de integración, pero porque pienso, sí, y de verdad que hablo por todos y me incluyo, vamos tan a tope, tan rápido, tan a la nuestra, tan como podemos, que nos falta un poco esa amplitud de miras de vamos a intentar hacer un todo y llevar las cosas integradas y con un sentido, porque solo las marcas que tengan esa visión completa tienen de verdad oportunidades. Habría que crear entornos de conversación permanentes. Sí. No, hay que crear grandes desayunos. O sea, en las compañías tiene que haber sitios donde la gente pueda desayunar con calma y estar... y donde te cuentas lo que estás haciendo. Claro, exacto. Pero la realidad hasta entonces es que, a no ser que la reputación sea algo que se gestiona desde la dirección, no tienes esa ventaja competitiva. ¿Por qué lo digo? Porque si es la dirección la que tiene el foco puesto en reputación y en investigación de mercado, va a tener a todos los departamentos alineados. Y ahí sí podemos funcionar. Pero en el momento en el que sean departamentos sueltos, no llegas a ese... Se aísla la información en ese departamento. Claro, entonces al final tienes que llegar a la parte más alta y eso es lo más complicado. Yo, una de las preguntas que hacía cuando entré en Methodology era, ¿del bolsillo de quién sale el presupuesto que me van a dar a mí? O sea, ¿a quién tengo que invitar a desayunar? Y depende muchísimo. En algunas casas es market research porque tienen ese departamento, en otros comunicación, en otros marketing. Y digo, vamos, que lo que tengo que llegar es al CEO, ¿no? Para que mande a todos los demás que es lo que tienen que hacer. ¿Y el CEO sí está dispuesto a escuchar? Depende. Depende del CEO. Algunos no llegó. Sí, pero y otros... la intuición que tienes es que tú tienes esa intuición, que hay una preocupación por parte de la alta dirección. Pienso que cuando reciben el mensaje de todo lo que se puede llegar a hacer y todo lo que puedes llegar a mirar, entonces sí. Porque ahora, por ejemplo, ¿qué está pasando en los últimos meses? La IA, ¿no? O sea, la IA de repente, yo os puedo decir que la conversación que tenía en la primera semana de diciembre con un potencial cliente y la que tengo desde febrero es completamente diferente. Diciembre, no me hables de IA, estoy en otra, no tengo budget. Febrero, esto lo está haciendo todo el mundo, lo necesito, tengo que meterme sin entender ni siquiera lo que es. Algo parecido a lo que pasó con los Terian, ¿no? Bueno, pero ya ha pasado. Eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado. Bueno, esperemos que esto dure un poquito más, ¿no? Pero yo también digo, esto de la IA es 2026, en el 27 lo hablábamos antes, no sé lo que va a ser, pero ya tengo ganas de saber lo que va a ser para poder prepararme y estar lista para el mercado. Pero esto, por ejemplo, con el influ marketing no pasaba. Con el influ marketing nos tiramos un montón de años yendo a ver a las marcas para convencerles de lo que era la prescripción, dónde estaban las audiencias, cómo la inversión iba a terminar haciendo un viraje del tipo de medios tradicionales a las redes. Y nos costó un montón. O sea, tuvimos hasta que crear la comisión de influencer marketing y la IAB y hacer un libro blanco. O sea, y hoy ya todo el mundo, influencer marketing, no es un secreto para nadie. Sin embargo, con la IA, todo el mundo lo quiere. Antes de que lo justifiques o de que digas lo que es como que todo el mundo sí que hace el acto de fe por la IA porque no sé si suena mejor, no sé si da la sensación de que no estás dependiendo de chavales, ¿no? Y eso te da como más confianza. Pero todo el mundo ahora lo quiere y es verdad que son productos muy interesantes y desde el punto de vista de la reputación te aporta mucho, porque claro, las cosas han cambiado. Tú ya no vas a Google buscando el destino turístico al que te quieres ir estas vacaciones. Tú vas a ChatGPT, bueno, o a cualquiera de los modelos que hay,
y le dices, vale, somos 4, mi marido y yo, niño y niña de esta edad, un perro, quiero además un sitio donde pueda comer sin gluten, no sé, le metes un montón de casuísticas y te saca el plan hecho, ¿no? Claro, los agentes de turismo tienen que entender que en la IA hay un posicionamiento en el que no pueden no estar, porque les va a cambiar completamente el modelo de negocio. Y eso se está aplicando a todas las marcas que os podéis imaginar. A todo y para todo. Estás yendo al grano a lo que quería tocar, porque lo voy a leer. De hecho, podríamos quitarnos de medio y que lo haga ella. Todo. O sea, total. No, pero el otro día tuve la oportunidad de echar un ojo porque hicisteis un barómetro de reputación de destinos turísticos españoles con la IA que hicisteis desde Methodology. Y decíais, lo voy a leer porque es para leerlo, que vuestra recomendación era 1. Realizar una auditoría específica de posicionamiento en IA. 2. Trabajar PR y Earned Media en las fuentes que nutren a los modelos. 3. Desarrollar una estrategia de contenidos propia, útil y relevante. Y 4. Monitorizar periódicamente la visibilidad y reputación en los entornos de IA. Hola, ¿qué tal? Oye, ¿montarías una empresa para esto? Ahora ya sabiendo... ¿Para el tema de la IA? Voy a tirar la conversación hacia atrás, cuando te decía desde la producción de contenidos y viendo que la vida es así. Acabas de cargarte mi pregunta. Sí. Pero exageradamente. Has dicho... Es que cuando se lo he dicho, has dicho... pues mira, a lo mejor sí. A lo mejor A ver, sí. es que ya se están creando empresas que solo hacen esto. Solo te miden... No medir, porque lo de medir es lo de... La creación del contenido. Medir mola, pero poco. ¿Pero a qué te dedicas a eso? Pero no, me refiero a mover la aguja. O sea, estábamos en A y queremos irnos a B. Claro, es que hace muchísima falta. O sea, ahora, por ejemplo, yo creo que vivimos en un momento de... A ver, antes nos movíamos por el SEO, ¿no? Y voy a comprar no sé cuántos clics y palabras claves y cosas para salir en los 10 primeros resultados. Y los medios como que estaban ahí a un lado, no sé, un poquito denostados, ¿no? Haciendo lo que podían. Y ahora, de repente, se ha dado todo esto la vuelta y es, no, olvídate de SEO y palabras clave. O sea, la IA bebe de un contexto, de información de calidad, de artículos, de reviews, de foros. Entonces, de pronto el PR vuelve a estar en el centro de la conversación. Bueno, suponemos que el PR es el centro de la conversación. Claro. No hay nadie que lo demuestre todavía. Bueno, pero... O sea, y la semana que viene a lo mejor sí. O dentro de 15 días a lo mejor sí. Sí, pero al final... o sea, porque me preguntabas, ¿montarías una empresa para esto? Si quieres estar bien posicionado en la IA, tienes que empezar por ahí. Tienes que volver a generar estos artículos de interés que sean buenos, que despierten en esos motores de búsqueda el, vale, he encontrado esto. ¿Y dónde? ¿Y dónde los generas? ¿Dónde se crean? O sea, ¿cómo consigues mover esa aguja hacia el sentimiento positivo de una marca? Estás haciendo una pregunta Porque que sabes la respuesta. No, quiero que me la diga. Y además te la das como, ¿no? ¿Y dónde? Como si no lo supieses. Quiero que lo diga. Ah, vale, venga. A ver, dilo, Blanca. o sea, yo hablo del PR porque pienso que precisamente los expertos en comunicación corporativa es donde tienen ahora la sartén por el mango, porque tienen muchísimo por hacer. O sea, no solo tienen muchísimo upselling que pueden hacer con empresas con las que ya estaban, sino marcas que probablemente ni se planteaban temas de PR porque ya era suficiente con estar en redes sociales y demás, ahora lo van a necesitar. Ya. Porque la IA te empieza a posicionar de una forma que quieres estar ahí. Y es más, claro, ahora mismo la IA sabemos que se alimenta de esto. Vale. ¿Y cómo sabemos que dentro de un tiempo más corto que... Sí, pasado mañana. largo, Pasado mañana. claro, no va a pasar por una serie de inversiones que haya detrás, pues como se hacía con el SEO, y el que más pasta meta, mejor posicionado va a estar. O cómo sabemos que la IA no va a ser el nuevo modelo de prescripción frente a los influencers, porque todos los influencers les compras lo que te están recomendando si hay una conexión emocional con ellos, que es esa prescripción como más natural, pero porque te están dando una serie de información que te está llegando de alguna manera, porque eres el target y demás. En el momento en el que la IA también te pueda dar eso, también te vas a fiar de lo que te esté diciendo, ¿no? Sin lugar a dudas. O sea, hablamos en imaginario, pero el restaurante de León que se posicione este fin de semana en dónde poder comer mejor en Semana Santa en León, y es este fin de semana, Claro. Va a tener el restaurante lleno. Eso es. Este fin de semana, porque a lo mejor no hay ningún restaurante que te pueda contestar el ChatGPT con una serie de criterios, ¿no? Claro, y sobre todo es, o sea, el ahora, como tú decías, este fin de semana, porque claro, no podemos hacer nada de esto, o sea, no sirve de nada que escuchemos ni en digital, ni en la IA, ni tal, si luego no vamos a tomar ninguna medida. Entonces, claro, tú tienes que ser capaz de activar las palancas necesarias en base a las conclusiones que estás extrayendo de aquí.
para que la gente vaya a tu restaurante este fin de semana, claro. Exacto. Si no haces nada no lo vas a conseguir. Y si no revisas antes de agosto qué dicen sobre ti, pues igual ya no eres el único restaurante de León Exacto. que te está Exacto. recomendando Entra otro. ChatGPT. O sea, hacéis toda la parte del estudio, tenéis los resultados y luego también les recomendáis las palancas que deben de activar. O sea, nosotros no somos una agencia de PR. Podemos hacer las recomendaciones porque vemos de qué fuentes estás bebiendo y dónde estás y dónde no estás. Entonces siempre va a haber una recomendación, pero luego la ejecución la tienes que hacer con un experto en estos temas. O sea, tenemos muy claro dónde estamos y dónde no estamos. Luego, cuando cortemos la grabación, tenemos que ver si contesta la pregunta que le he hecho, que no ha contestado. A la de si montaría algo. Sí. Pero luego- Es que no va a Luego, parar, si quieres. contéstaselo, por favor. No sé si Pero no sé si era ahora o después, pero volveré no a sé si la preguntarle. montaría. También tuve mi pequeña Perdón, etapa de ¿estáis emprendimiento. queriendo montar una empresa aquí vosotros dos conmigo delante? A mí no me dejéis fuera del juego. No ¿no? estamos Yo de solos. momento el espíritu Estamos solos, hay emprendedor más lo gente. tengo un poquito apaleado recientemente, entonces de momento no montaría nada. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Pero independientemente de lo que seas, lo que seas capaz de hacer, ¿la montarías? Te lo he dicho. Si me preguntas si hay una oportunidad, pienso que sí. Bien, Sí, eso si es lo me que metería quiero yo en el escuchar. jaleo, yo ahora mismo en este momento de mi vida, no. No. Es que, claro, alguien que tiene la experiencia de haber producido cine, luego has trabajado en el mundo de la influencia y la creación de contenidos a un volumen brutal, porque TubeTube era una máquina. una máquina de Sí. producir contenidos. Existe ahora mismo una necesidad de posicionamiento de las marcas, clara, en el universo de la IA o de los agentes de IA en todo tipo de sectores. Tiene mucha lógica. O sea, no sabemos, no hay intuiciones, ¿no? Pero ahora mismo se empiezan a oír cosas que debería de ser, pero es verdad que para una pregunta concreta a lo mejor tienes que producir un contenido, pero a otra pregunta Uno a diferente. lo mejor tienes que hacer 100.000 contenidos. Y luego piensa que la pregunta que lanzas a la IA no te responde lo mismo a ti que a mí, que a Andrea. Exacto. Entonces hay un componente ahí de aleatoriedad que no puedes dejar pasar y tienes que lanzar muchas veces a esa pregunta para poder extraer una media y saber realmente cuál es el posicionamiento que tienes. Exacto. Y luego la importancia que tiene el miedo, dependiendo de lo que contestes, porque en el caso de Andrea, la IA tiene miedo de ella. La IA tiene miedo y el otro día me fui yo de gurú y le digo a ChatGPT, ¿qué es AdSoci? Y me contesta, ¿es donde trabajas? Literal. ¿Es donde trabajas? Le falta decir, imbécil. Y ahí se acabó mi consultoría. Pero aún así tiene miedo. Pero me tiene miedo, Ahí sí. Tenemos tiene miedo. amor-odio. Tenemos amor-odio según... Según el día. Pero bueno, estamos perfilando el asunto desde la producción de contenido, la monitorización, la IA como eje, ¿no? Ahí estamos empezando todos a... Yo quiero volver al mundo de la alta dirección o de la alta dirección. En tu mundo, ¿qué les falta todavía para entender que es clave tener paneles de reputación en su día a día? Pues pienso... ¿Qué crees que es? O sea, Pienso que a veces es tener el foco en el lugar equivocado o tener un foco cortoplacista. Porque es verdad, y lo decíamos antes, ¿no? Vamos muy deprisa, todos trabajamos con una serie de objetivos y de metas que hay que cumplir, cada vez más agresivos, cada vez más a corto. Entonces hay mucha parte táctica que te lleva a conseguir esos objetivos. Y pienso que muchas veces se pierde de vista a nivel estratégico dónde tienes que llegar, o sea, con una capa un poquito más profunda. O sea, ahí es donde entra esa escucha y por eso yo decía, el largo plazo. O sea, no te quedes en hemos tenido ahora una crisis, no, quédate en el largo plazo para detectar la siguiente y saber lo que está pasando. Y pon a tu consumidor en el centro de lo que eres, porque es que al final todo pasa porque gustes a tus consumidores y te compren y estén ahí. pero tú pondrías esta disciplina como un elemento más de un comité. Sí. O sea, que hubiese un responsable de reputación. Y solo de reputación, que no es de comunicación, que no es de marketing, no. Yo simplemente lo que voy a decir es qué opinan sobre ti, qué dicen sobre ti, quién eres tú. ¿Pero eso estaría dentro de marca? Claro, por eso os digo que... Lo que sucede es que marca al final tiene que responder ante las inversiones que realiza. Sí, por eso es ese problema que en distintas empresas están departamentos diferentes. Por eso yo sí crearía esa figura, porque al final es ¿qué se está diciendo sobre ti? O sea, me preguntabais antes, ¿no? ¿Cómo había vivido yo desde la influencia? O no sé si lo hemos hablado ya antes de la grabación, cómo se hacía antes la reputación o si no se hacía.
o sea, tú tienes a una persona mirando las redes de uno, de otro, sí, comentarios negativos o tantos likes o tanto tal. Esa es la medición que se hacía antes. O sea, no digo que ahora no esté más desarrollado, pero no era un tema... O sea, teniendo todos los elementos para que fuera algo tangible y tenerlo súper medido, no se miraba mucho más allá. Y es más, os diré que a nivel influencer marketing, una de las cosas que hacemos nosotros, que a mí más me atrajo de este puesto, bueno, y entiendo que también les atrajo de mí, ¿no? Si no, igual no estaría aquí, es que nosotros analizamos la huella digital de creadores de contenido. Entonces, marcas que buscan asociarse con creadores nos dicen, oye, analízame a este tío para ver qué ha sido de su vida, porque sí, yo le veo las redes sociales muy limpitas, pero ¿dónde está y qué se ha dicho sobre él? Entonces, nosotros hacemos un barrido por todo Internet, no solo de sus redes sociales, sino de qué se ha dicho de esa persona, qué publicaciones podía haber sobre esta persona. Se descubren páginas de OnlyFans con seudónimos, o sea, aparece mucha basura que al cliente después le dices, oye, con esta persona no trabajes porque esto, o bueno, o trabaja, pero que sepas que hay esto de base. ¿Qué le entregas? ¿Qué le entregas después de esa búsqueda? Nosotros le entregamos un sistema... Tú tienes miedo. De lo que pueda haber de mí, Sí. menos OnlyFans, de todo. No, le entregamos un semáforo que está adecuado a sus valores, porque no todas las marcas tienen los mismos criterios, ¿no?, para que te asocies a ellos o no. O sea, lo que para una marca puede ser un red flag a nivel de activismo, para otra puede ser un punto a favor. Entonces le entregas un semáforo que está adecuado a los valores que tiene la marca. Rojo, naranja o verde. Y ellos después deciden. Bueno, y con todo un informe, por supuesto, Ya. escrito detrás con esa Pero estás parte. diciendo la viabilidad o no, y me imagino que también la vinculación que pueden tener, la afinidad que pueden tener con la marca, ¿no? Ahí es donde haces ese match con los valores. Pero el análisis de la huella es un tema reputacional. Ya. Nosotros desde TubiTube, o sea, y digo desde Tubi cuando yo estaba en Tubi, pero en el sector jamás he visto que se haga un informe así. O sea, el tema era qué tiene publicado en redes, si tiene competencia o no en los últimos X meses y si ha estado metido en alguna polémica que sea muy sonada. Hasta ahí. O sea, las cosas que nosotros detectamos, hacemos unos 5.000 informes al año. Vale. Y las cosas que detectamos de perfiles que se caen, que aparentemente eran muy blanquitos, o sí, este es de beauty y tal, son una barbaridad. Entonces, marcas, sobre todo a nivel internacional, que necesitan demostrar pues a su sede en X país lo blanco de un perfil, necesitan este tipo de servicio, que no solo son influencers, puedes estar hablando de grandes empresarios que van a adquirir una posición de alto nivel que va a salir en medios y quieres analizar la huella antes de que salga en prensa. Oye, te voy a hacer una pregunta que si no te gusta, la cortamos. ¿Vas a montar una empresa de IA? No. ¿Montarías una empresa? No. Si no, luego lo editamos y lo cortamos. De tu inicio en TubiTube a hoy que hacéis esos informes de huella digital de los creadores, ¿cómo ha cambiado el mercado? O sea, mi pregunta es, ¿cómo la influencia realmente está influyendo en las diferentes audiencias? ¿Ha habido un cambio? Uy, sí. Pues a ver, ¿por dónde empiezo? Es que son muchas cosas. O sea, el mercado para empezar ha cambiado porque las marcas se lo han creído. Vale. O sea, ya estamos en un punto en el que todas las marcas se creen que la influencia funciona. Pero no solo funciona, sino que encima ha habido una evolución de algo que antes era awareness puro a conversión. Vale. O sea, ahora encima lo estamos utilizando para convertir cada euro y ver que tengo un ROI potente, que eso al principio no estaba. Hay muchísimo más conocimiento de todo lo que se está haciendo, evidentemente, pero estar en un punto en el que realmente a una marca le interesa esa huella digital dice mucho, porque significa que ya comprenden que persona que vinculas con tu marca forma parte de ti, de tus valores, de tu storytelling. O sea, que tienes que tener mucho cuidado, porque elegir a un embajador incorrecto te puede tirar por tierra años y años de trabajo, sí. de decir a la gente, soy este, y que de repente te digan, no es verdad, te estás yendo con esta persona que va completamente en contra de lo que estás haciendo. Entonces, o sea, veo una profesionalización brutal, veo un sector maduro, o sea, no se me ocurren muchas cosas ya que puedan evolucionar o puedan cambiar, pero veo un sector que por fin se lo cree. Vale. Y es que eso antes no lo veía. ¿Ha cambiado en cuanto a audiencias que sean impactables? Sí. En volumen y en cualitativo y en quali. Porque cuando empezó esto, la única audiencia que tenías a nivel influencer marketing eran chavales, era gente joven. Bueno, en aquel momento hablábamos de los millennials, es que ahora diría, solo puedo decir yo, el resto no puedes decir. ¿Y gente rara?
Y bueno, sí, no sé. Había mucho youtuber que decías, tío, ¿a ti dónde te has sacado, no? Sí. Digo, Pero es verdad que, claro, la audiencia era esa. Entonces tú ibas a una compañía de seguros y te decían, no, yo no voy a hacer influencer marketing porque mi target no, o sea, no me compra un seguro un chaval de 19 años que está siguiendo un canal de YouTube. Pero hoy la audiencia ha crecido exponencialmente porque la audiencia ya no solo son los jóvenes, bueno, y más abajo todavía lo de antes. Ahora somos todos y hasta personas de 70 años están en redes viendo recomendaciones y compran cosas, con lo cual ahora ya hay lugar para todo tipo de marcas. ¿Pero qué ha pasado socialmente? Esa es la pregunta complicada. ¿Qué ha pasado socialmente para que nos creamos lo que nos dice otro? Porque entiendo que en un momento determinado un especialista en videojuegos, y vosotros erais muy buenos en eso, podías recomendar determinadas cosas y además te lo enseñaban cómo funcionaba. Pero eso que acabas de decir, que es, no, voy a buscar la recomendación de alguien para que hable de seguros y que yo le dé el privilegio. ¿Qué ha pasado socialmente para eso? Andrea también nos puede contestar, pero Pues luego a le ver, dejamos. yo Luego te creo- pregunto a ti. O sea, por un lado está ¿Montarías una empresa? al final Hemos montado el una efecto empresa. espejo de ver lo que hacen otros y que al final sea un contagio, o sea, eso está ahí y yo entiendo que muchos padres a base de ver lo que hacían y consumían los hijos también empezaron a hacerlo y se engancharon porque claro, luego los algoritmos están hechos para complacerte, entonces nos hemos metido todos en una rueda de la que es muy complicado salir, que te está todo el rato dando lo que tú quieres, pero luego está pues el cambio de la sociedad, la forma de relacionarnos, el tener una relación más sólida con un teléfono móvil o con un ordenador que con muchas personas. Entonces, de repente cobra muchísimo valor lo que te está diciendo la persona de la pantalla, pues porque igual estás en casa haciendo un scrolling en vez de estar tomándote una cerveza con alguien, que es algo que habrías hecho hace 7 años. Me estoy yendo a un escenario súper radical, evidentemente. No, pero es así. Pero de repente Es tienes así. ese poder. Es así. O sea, Y no, luego- no sustituyes la cerveza por el... ¿no? estar Y en luego casa. es el fácil alcance de que tienes de todo, de ver un vídeo, me gusta, hago tiki, mañana lo tengo en casa. O sea, Ya. es que es una evolución de muchísimos engranajes. A mí me llama mucho la atención y eso me encantaría tener la respuesta, porque seguro que hay gente lista que lo ha pensado ya, que es cómo, o sea, qué es lo que ha pasado para que nos creamos a otro ser humano a pies juntillas. Oye, este seguro es el mejor para ti. Me flipa. O sea, me flipa que nos creamos eso, que hayamos llegado a eso. Pero Andrea, tú ya has hecho análisis sobre eso y ¿Cuál es sabes, la respuesta? sabes contestar a eso. O sea, no, yo creo, o sea, y también va un poco a lo que yo te quería preguntar ahora. O sea, yo creo que al final, en un mercado maduro como estará el influencer marketing, a mí me parece que luego por disciplinas está en un estado totalmente diferente y que a lo mejor ahora toda la figura del Key Opinion Leader... ¿Te has dado cuenta que le he puesto voz de entrevistada? Lo de estás haciendo entrevistada. genial. Venga, sigue. Pero, o sea... Con lo bien que lo estaba haciendo. Pero y está las muy bien. Total, No, pero total, lo estás haciendo así, súper bien. este es el juego. Sí. Bla, 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 bla. Que todos O sea, creo que la figura del Key Opinion Leader ha venido también para jugar unas bazas donde todo el mundo ya estamos recomendando de todo y ahora necesitas encontrar también gente a la que poder confiar porque ya hay demasiada saturación del mismo mensaje. Entonces, aquí sí que le estoy dando la vuelta y es un tema que me gusta mucho hablar, es qué pasa con el lifestyle, muere, no muere, hacia dónde vamos, porque en un mercado maduro yo veo que el lifestyle está en declive porque la gente necesita gente que sepa de lo que habla, porque ya no me puedo creer más cosas. Ahora necesito que realmente me digas por qué te tengo que creer, quién eres, qué hay detrás y por qué debo de creerte a ti y no a otro, porque ya nos lo hemos creído todo. ¿Y ahora qué? ¿Sabes? ¿Ahora por qué tengo que seguir este juego? Es que justo el mundo del lifestyle, claro, esto fue lo que más pronto pegó a nivel de influencers. O sea, las influencers de beauty lifestyle era lo que más pegaba y yo creo que la percepción de la gente era youtubers, gamers e instagramers beauty. Sí. Y es verdad que aquí ha habido mucha... o sea, se ha abusado mucho de lo que ha sido colaboraciones, campañas, ha habido mucha falta de criterio. Entonces, tú podías estar viendo a alguien que un mes te recomendaba una crema y a los 5 meses te recomendaba el de la competencia. Y eso... Y no tan separado. Y no te has separado. Pero eso no ha estado bien gestionado por influx, no ha estado bien gestionado por las agencias que tenían que recomendar a esos influx y luego por las marcas, porque de verdad, tú como marca igual estás deseando trabajar con ese perfil, pero si ha trabajado con la competencia o ves que tiene una saturación, espérate un poco o busca un perfil más afín. Una de las cosas que medimos nosotros en la huella digital es la saturación de marca. Decir, oye, que igual es afín a todo lo que quieres, es un perfil blanco, hace un contenido maravilloso, es súper responsable, trabaja bien con marcas, pero es que, o sea, es un panel publicitario Total. su feed. Entonces yo creo que el lifestyle no muere,
porque está ahí y porque además es uno de los sectores que más millones mueve, claro, entonces no puede morir. Pero el auge del UGC va a tener mucha importancia aquí también, porque claro, va a haber marcas que van a decir, oye, estoy yo aquí pagando un dineral a los influencers y resulta que me están haciendo reviews gratis un montón de gente que lo único que hace es compartir lo que a ellos les funciona. Y eso es súper legítimo. O sea, ahí de verdad tienes una recomendación de la que te puedes fiar, ¿no? Totalmente. Sí, te iba a preguntar esto. O sea, en este sentido, No a mí lo que me Gonzalo. pasa... Si estuviese Gonzalo aquí le preguntaría una cosa. Luego le Lo... pregunto. Hoy estás muy existencial. Sí, sí. Bueno, es que creo que es súper interesante porque al final Sí. llevamos unos cuantos capítulos ya y ante tanto ruido, ante tanta intensidad en la comunicación y ante tanto consumo, Andrea permanentemente habla de relevancia. Claro, el concepto de relevancia es muy complicado de gestionar. O sea, ¿dónde está ese huequecito dentro de tanto ruido para que tu marca cuente algo realmente interesante? Y no solamente eso, sino que enamore, que alguien se vista con tu marca. Y que perdure. Y que perdure. Ayer hablábamos con una gente de McDonald's, hasta TWA/McDonald's/ M-Studios. Claro, es un huequecito, han conseguido encontrar un huequecito para poder entrar por ahí, ¿no? Entonces, ante tanto ruido, vosotros venís a dar luz de alguna manera, ¿no? Con vuestros informes. O sea, oye, tu hueco está aquí. Y consistencia, ¿no? O sea, como que realmente sepas que tienes que ir para allá y que no es simplemente una recomendación de una visión creativa que te dice, oye, esto te va a funcionar, sino es tangible. O sea, hay dos claves. Una, que todo se basa en el dato, o sea, porque nunca te vamos a contar nada que no esté basado en el dato, pero dos, es la capa humana. O sea, estamos hablando mucho de la IA como facilitadora y nos ayuda en muchas cosas, pero un análisis reputacional no puedes ejecutarlo con IA o solo con el dato. O sea, necesitas un equipo de analistas expertos que te interprete esa información. O sea, para conocer las causas, los porqués, lo que decíamos antes, saber hacia dónde voy. O sea, solo con datos, con números, no hago nada. Sobre todo porque hay una falsa creencia también que te pone con el mismo valor el volumen y la importancia. Y no es así. Tú puedes tener un grandísimo volumen de comentarios de algo banal que para tu marca no significa nada, pero puedes tener 2 comentarios que, te están tocando una parte troncal, que esto puede ser el germen de toda crisis. O que puede ser la gran idea. O la gran idea. O sea, pero que volumen no es igual a importancia. O incluso muchas marcas te dicen, oye, qué bien, has subido muchísimo el número de menciones. Ojo, porque igual resulta que un producto de los que has vendido no está en buen estado y por eso han subido las menciones. O sea, y esto también es como se vivía el influencer marketing al principio. Todo era, dame el que tiene el mayor número de suscriptores. No, señor. ¿El mayor número de suscriptores? No, vámonos a un engagement rate, a un watch time, o sea, vámonos a otro tipo de métricas que hoy en día están ya súper establecidas, pero antes también es como que tendemos siempre a ir al número, ¿no? Cuanto más mejor. Y no, hay que mirar otros parámetros. Y luego también veo que, o sea, siempre habrá alguien que te pida algo por un porqué, pero es que yo me imagino como equipo de medios o como equipo de marketing queriendo convencer internamente de que tengo que ir por una vía y que no hay manera, porque lo que nos está pasando y lo que vemos es que tenemos una labor educacional a la marca de otra generación que va con nosotros, que va con nuestro trabajo para saber por qué hay que ir por ahí y por ahí no. Y creo que esto ayuda mucho para dar esa confianza y esa credibilidad de es que ya no es el que hace un spot porque se quiere ver en el momento o el que hace una valla y quiere pasar por donde está, es que también está el que quiere al influencer porque es el que le gusta, pero no es el de su audiencia. Y entonces, es que se elegían así. Exacto. Bueno, y sigue pasando. Yo trabajo con algún cliente que cuando le dices, oye, ¿cómo seleccionáis a los influx? Pues la respuesta es un poco esa. Este es que me gustaba a mí, este es que lo conocía de tal. Y no es, o sea, no es la praxis más, no casa con la audiencia. Más mayoritaria, pero bueno, que sigue pasando. Es tremendo. Y esto es medir, porque luego hay que hacer, ¿no? Claro. Y luego hay que hacer lo que es lo que Claro, o sea, de nada sirve medir y escuchar si luego no vas a hacer nada. O sea, es dinero tirado a la basura, literalmente. Exacto. La visión integrada de todo esto veíamos la posibilidad de crear un nuevo departamento que vamos a lanzar esa idea desde aquí. No la empresa. No, estoy hablando de Vale. Digo, no me lo puedo creer. Lo de la empresa lo tengo clarísimo. Pero eso será otra parte de conversación que no va a estar grabada, no os preocupéis. Lo del departamento, lo de la integración de todo, ¿no? Una visión integral de quién eres
y es después cómo bajarlo. Si tuviésemos que hacer un sueño ideal en quienes participan en eso, ¿quién participaría en esa visión integral? O sea, ¿a quién le interesa dentro de una compañía? Creo que esa es la respuesta. Pero ¿a quién le interesaría dentro de una compañía tener ese mapa, ese dashboard o esa imagen? Pues yo creo que es algo completamente transversal, porque al final, o sea, nadie trabaja en una empresa de una forma aislada y su trabajo se va a ir a un punto que no tenga, me moví el micro, que no tenga relación con el resto de áreas. O sea, un comercial va a necesitar saber qué se dice de su marca para ver cuál es el approach que hace al mercado. Alguien que está trabajando dentro y ejecutando una serie de planes tiene que saberlo. Un creativo tiene que saber también qué ideas proponer. La persona que está haciendo la estrategia anual. O sea, es que pienso que todos los departamentos necesitan tener esa información. Y yo diría que las marcas con las que mejor trabajamos y las que más perduran en el tiempo, o sea, aquellas con las que llevamos 8 años haciendo el Always On, son las que tienen esa visión integrada y donde reputación está en la mesa como una pata más, y donde existen esas reuniones o esos comités en los que se muestran los resultados, o donde tú les muestras un resultado y te dicen, oye, ¿podemos ir la semana que viene al departamento de compras y que les contéis esto otra vez? Porque quiero que lo vean. O sea, la persona que entiende que esto tiene una importancia y lo lleva a esa mesa. Pero claro, todo pasa porque en esa mesa te quieran escuchar y, como decía antes, que haya una voz líder que considere que esto está en el centro y que es algo que no se puede obviar y que tiene que estar. ¿Qué preguntas no se han hecho? O sea, ¿has tenido alguna experiencia sobre un informe que te encantaría que te hiciesen una pregunta y no te han hecho? O sea, Todavía que no me ha dado tiempo. Todavía no, vale. Todavía. No, a ver, existen muchas presentaciones de resultados en las que no sabes si hay alguien al otro lado, pero como en todo, o sea, como me pasaba en Influ Marketing, sí. como puede pasar en cine cuando vas a hacer un pitch o lo que sea, ¿no? No siempre tienes al interlocutor adecuado al otro lado, pero cuando hay alguien que lo entiende y te hace las preguntas, o sea, en mi caso, las preguntas se hacen al equipo técnico de expertos que son los que hacen la magia de todo lo que estamos hablando. O sea, yo soy palabrería, yo estoy para eso. Pero ahí es donde ves que el diálogo que se genera es un gusto escucharlo, porque están hablando el mismo idioma entre personas que entienden lo que le estás dando y ven ese valor. O sea, esas son las mejores reuniones. Qué bueno. O sea, tú simplemente tienes que sentar a las personas que hablan el mismo idioma. Sí, efectivamente. Que no es fácil, pero cuando lo consigues, pues es un gusto de presenciar. Sí. Qué gozada. Llevamos 50 minutos de podcast. ¿De verdad? Sí. Sí. Es tremendo, porque falta... ¿Cuánto tiene que durar? 50 minutos. El hambre que tengas. 50 minutos, sí. Pobre mía. Si no, cuando empiezas a tener hambre ya nos empezamos a insultar y demás, y eso no está bien. Sí, tenemos que cortar, editar. Me encanta todo lo que has dicho, pero es que creo que acaba de empezar. O sea, es que empezar a hacerse las preguntas adecuadas es como el gran momento para hacérselas. O sea, todo lo que se viene ahora pasa porque una marca se escuche antes de querer meterse. O sea, yo creo que a veces es como, este es el territorio que quiero y quiero pertenecer a este territorio cultural y entrar ahí. Y dices, si no quieres entrar como un elefante en una cacharrería, escúchate. Primero tienes que saber quién eres y qué papel juegas en ese juego, porque a lo mejor no es... a las reuniones de comercial. Haces muy bien. Me puedo poner otra gorra. Tengo varias gorras en mi vida. Es una más. Una más. Esto acaba de empezar y creo que en el mundo de la influencia, que habéis dicho antes que no, creo que la influencia acaba de empezar. Totalmente. El recorrido le queda. A la pregunta de por qué nos creemos a otro, creo que esto yo no lo entiendo. Pero es verdad que... No lo entiendo, no lo comparto, pero... No. Sí, pero tengo un área de influencia que se llama Media Leaders. Sí lo comparto totalmente. Y además, desde que montamos en su día la primera compañía, creemos en la influencia que tiene el one-to-one y la influencia que tienen las personas hablando al oído de las personas. O sea, me lo creo a pies juntillas. O sea, el comportamiento de las redes sociales, no de las plataformas, sino de las redes sociales, es ese. Confío en ti y confío en lo que me estás diciendo. Entonces, cuando antes has dicho del UGC, indudablemente, o sea, estamos hablando de esto desde hace muchísimos años. Me lo creo totalmente. No lo entiendo, pero me lo creo, ¿no? Y me pasa con muchas cosas en la vida. Y creo que acaba de empezar. O sea, creo que nuestras técnicas de comunicación o de marketing van a ir cada vez más por activar ese tipo de palancas, ¿no? De saber quién es el que tiene que hablar de ti, ¿no? Y cómo darle herramientas para que eso pueda llegar a ser. Y que el mass media, que lleva unos años muy grandes, sufriendo unas caídas de inversión brutales, gran parte de la culpa lo tiene eso.
Claro. ¿no? Que ya no solamente es un tema de notoriedad, sino que ha cambiado nuestra manera de conversar y de saber a quién prescribimos, cómo se prescribe, cómo se consume. O sea, todo eso lo ha cambiado, las redes han cambiado eso. Y, en fin, o sea que sí, que me lo creo. Yo creo que acaba de empezar. ¿Te lo has creído? Yo totalmente me lo creo. Montaría una empresa de eso. Montaría una empresa que se dedicase a eso. Sí. Yo creo que lo que pasa es que a la gente que venís desde los inicios, si vais para atrás lo veis con una madurez bestial, Sí. pero que luego te alejas y dices, no, todavía queda, pero claro, es que es lógico, es que lo habéis arrancado. Sí, Exacto, sí, sí, sí. exacto. Y es bonito, ¿eh? Hay algo Sí. muy bonito en estar en el inicio de Sí. algo, aunque al principio sientes que no lo entiendes y que vas un poco a matacaballo, pero... Bueno, es pero habéis muy chulo. construido mucho para que al final esté en el punto en el que está, que es un imprescindible, o sea que... Exacto. Qué guay. Ha sido una pasada de Haz de la pregunta. podcast. Haz de la pregunta. Haz la pregunta. Si esta fuera tu última entrevista, Uy, qué mal, ¿no? Sí, soy no trascendente. No me qué gusta guay. esta pregunta. A lo mejor haces otras cosas en entrevistas. tengo que cambiarla, ¿no? Tengo que hacerla No, más no, en que está bien, positivo. porque le das Pero el dale, punto, dale. le das Si el fuera punto mi de última trascendencia. Antonio siempre dice chun chun. Sí. ¿Qué mensaje te gustaría dejar al sector? ¿Al sector? Sí. O sea, si no tuviera otra oportunidad de hacer entrevistas para acercarme y Sí. dejar el mensaje claro, que escuchen, que tengan una escucha activa y de calidad, que se hagan las preguntas correctas y que vengan a verme cuando lo tengan claro. Y luego cuando quieran ejecutarlas, que vengan a vernos a nosotros. Efectivamente. Total. Millones de gracias. Blanca, A millones de vosotros. gracias por todo. Me lo he Muchísimas pasado muy bien. gracias. Ni idea de publicidad digital. El podcast de AdSoci, donde no tenemos ni idea de publicidad digital.